familia que ¿qué está haciendo? Música. Está tocando música. Hay un detalle. A ver, ¿quién encuentra el error? Que el chelo la cabeza. Hay un descabezado. No, en realidad está atrás del chelo porque es petizo. ¿Lo ven? Bueno. Pero, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la armonía familiar y se me ocurrió que una buena idea para poder entender qué es la armonía familiar es pensar en una familia orquesta. Hace unos años había una familia en Estados Unidos que todos cantaban y tocaban todo. Entonces era lindo escucharlos porque hacían esto, tocaban todos a la vez, cantaban y hacían una armonía y se presentaban en la televisión. No recuerdo el nombre, pero estaba bueno. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que empecemos a pensar en la palabra armonía. ¿Saben qué quiere decir armonía? A ver, los musicales. Hay algunos cuantos acá. Sé que a algunos les gusta mucho la música acá. Es una asociación simultánea de sonidos. Bien, ¿qué hacen qué? Tocar porro. Y además, ¿qué? Una linda melodía. Muy bien, una linda melodía. Bien. Si los agarrás sueltos, ¿suenan igual? No. No. ¿Tiene que haber cosas para que suenen de manera agradable? Que toquen bien, que estén afinados. Bien, hay unas cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer así. Si yo me pongo acá a tocar la canción de esa música ligera, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la canción de música ligera? ¿Sí? Ya empezamos con la cabeza así. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, al mismo tiempo, nos ponemos a tocar reggaetón. Y de paso, uno que le gusta toca al mismo tiempo una canción clásica, una de Beethoven. ¿Cómo se escucha todo eso junto? Maravilloso. ¿No? Ahí está, por ejemplo, vos cantás... Necesitas un bizarrap que te una todo. Bizarrar. Bueno, pero fíjate que no se puede tocar todo junto, distinto, porque ¿qué pasa? ¿Suena agradable? A mí me pasa, por ejemplo, en casa, que a veces tenemos, escuchando música cristiana en una habitación, otra música de niños en la tele mientras bailan abajo, y en la otra canción una música de rock. Llega un momento que tenés que decirle, bájenle volumen. Ya, claro. No queda. Bueno, listo. Bueno, se entendió la idea, ¿no? Mira, yo noté que la armonía... Reggaetón. Está bien, es buena esa. Creo que podemos hacer un grupo que se llame así, reggaetón. Es fantástico. Listo, pará, anotalo. Copyright, Cristian, copyright. Bueno, es muy buena. Bueno, vamos a sacar de esta reunión que nos vamos a llamar reggaetón y vamos a hacer un mix. Bueno, pero fíjate, la armonía es el equilibrio entre las partes de un todo que produce una experiencia agradable y funcional. ¿Sí? La armonía no es solo coexistir, sino vivir en sintonía en todos los aspectos. Y eso lo vemos en la música, porque cuando suena lindo, a vos te da placer escuchar la música. Cuando nosotros, mis nenas van a la orquesta, allá en San Martín tenemos una orquesta de 130 chicos. Es hermoso escucharlo cuando se presentan y tocan todos juntos. No vayas al ensayo, porque cada uno ensaya por distintos lados y es un batifondo maravilloso. Pero cuando se unen todos y se acuerdan las cosas y se unen en una sola armonía, suena maravilloso. Me acuerdo que hace unos años tocaban una de Avengers que te mataba y sonaba y retumbaba en toda la escuela y te sentías adentro de la música. Es hermoso. Y ahora están con la del pájaro, ¿cómo se llama? El pajarito remendado. El pajarito remendado. Bueno, y están practicando esas, pero cuando se unen y lo hacen bien, suena bárbaro. Pero para que llegue a eso hay cosas para hacer. Ahora, vos sabés que en nuestra familia cristiana tiene que pasar cosas para que seamos una familia, como dice ahí, con armonía. Y la otra es que dice reflejando a Dios en la familia cristiana. Y esto es muy importante, porque para que podamos reflejar a Dios, para que haya armonía en nuestra familia, tienen que pasar cosas.
Y como lo hice en paralelismo con la música, vamos a empezar a ver qué cosas podemos encontrar en común para poder descubrir cómo tiene que ser nuestra familia, para poder ajustarnos y que vivamos una familia en armonía. Así que vamos a darle, primero, vamos a tomar estos 3 pasajes, que son los 3 pasajes que no se refieren a la familia en sí, pero que hablan de verdades que son aplicables a la familia. La primera que dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta. Si no estuvieran de acuerdo, ¿andarán 2 juntos? Yo me acuerdo que hay un juego en la que vos agarrás y te atás con el zapato del de al lado, y es una carrera, y el que llega primero al otro 2 gana. Pero no sé si alguna vez lo hiciste, es un juego de verano, está re bueno. Pero ¿qué pasa? Te tenés que sincronizar con el de al lado, porque si no, se te rompen los cordones, ¿sí? O no avanzás para nada. Lo mismo que la carrera de embolsado. ¿Nunca hicieron la carrera de embolsados? Sí, lo hicimos. ¿No? Nosotros tenemos una carrera de embolsados con las bolsas de los corralones, en la que nos metemos 10 personas adentro. Está re buena. Pero ¿qué pasa? Tenés que decir, a la una, al lado de la... 3. A la una y al lado de las... 3. Y así, porque somos 10. El problema es cuando nos desincronizamos, porque se cae uno, se pisa, es un desastre. Pero eso es muy interesante. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? La otra dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el tercero es, porque donde están 2 o 3 congregados o reunidos en mi nombre, he aquí, yo estoy con ellos. Y esto es un poco la introducción de a dónde queremos apuntar, porque la idea central de la familia es esta. La familia cristiana es un testimonio viviente de la unidad de Dios. Cuando cada miembro vive en armonía espiritual, y anda notando las palabras que vamos diciendo, emocional, económica y educacional, refleja el carácter de Dios. Vos sabés que el cristiano, hay una canción que yo cuando era chico cantaba en la escuelita dominical que decía, cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Pero hay algo que no dice esa canción, que los que te rodean también te miran. ¿Nunca te pasó? Es interesante, tus compañeros de escuela, si saben que sos cristiano, tendrían que saber que sos cristiano porque los trataste de invitar a la iglesia. Tendrían que saber cristiano porque vos te comportás con estas actitudes para poder mostrar a Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la familia es el reflejo de Dios? Bueno, y te van a estar midiendo. ¿Cuán cristiano? Parece que los que no son cristianos tienen un cristianómetro. ¿Por qué? Y porque llegan a un punto, vos sos cristiano y haces esto, te dicen, ¿qué cristianito que sos? Es increíble. A veces parecen que ellos saben más de que ser cristiano que nosotros porque nos van midiendo todo el tiempo. Y es importante esto. Cada uno de nosotros muestra a Dios en estas cosas. Y como familia también. El vecino conoce más de cuán cristiano sos en tu familia que los de la iglesia. ¿Por qué? Y porque escuchan todas las peleas, todas las cosas que tienen que decirle a los chicos, cómo los retan, cómo no los retan, si estudiaba o no estudiaba. ¿Por qué? Porque papá está atrás. ¿Estudiaste? No, ¿cómo vas a estudiar? ¿Sí? Los vecinos conocen más ese aspecto de nuestra vida. Y es importante que lo veamos. Mira, vamos a empezar. Dice, el primero, esto es importante. Hablamos, ¿qué es eso que tenés acá? La cosita que te hace... La cosita que hace... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? A ver los que... Es un afinador. Bien, es un afinador. ¿Pero cómo se llama? Diapasón. A ver, ¿lo tenés vos? Muy bien. ¿Para Mi qué, papá tiene uno. Mi papá ¿para qué tiene sirve? uno. ¿Para qué sirve? Porque te tira una nota. Da una nota. ¿Cómo se llama? La natural. Bien, o la 440. ¿Por qué? Porque la vibración que se produce, que vos escuchás como un sonido, 440 es la frecuencia a la que se mueve, a la que vibra. ¿Sí? Ahora es interesante. Muy bien, está re bueno ese, pero por eso yo puse ahí. Yo tengo uno en casa. Este sirve para Este es mini. chorizo a la parrilla. También.
Vos le haces así, te lo pones acá en el lóbulo, ahí, hace un pi. Bueno, también tenés los modernos que son electrónicos, van a pila. Ese no falla. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Vos sabés que esto está afinado a 440 MHz. Pero hay otros afinadores que están a 485. Hay varios más. Es más, hay sistemas de afinación distintos. Ahora, si vos afinás, por ejemplo, el bajo a la 440 y el violín a 485, ¿suenan bien juntos? No. ¿Sabes qué no? Suenan horrible. Y vos decís, pero ¿están afinados? Sí, pero están afinados en otra sintonía. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hablamos del yugo desigual. La Biblia lo dice así, yugo desigual. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea que es importante esto. Que tenemos que pensar en esto. Ahí dice que los matrimonios no se pueden casar cuando una persona es cristiana y no cristiana. No, pero lo aplicamos. ¿No? ¿Qué es un yugo? Es un tema. ¿Nunca vieron los bueyes? ¿Ustedes vieron los bueyes? Que le ponen una madera gigante entre los cuellos. Ahora, ¿qué ponen? ¿Ponen un burro con una oveja? No. ¿Ponen un buey con un burro? Agua, no. ¿Ponen un burro con un perro? ¿Cuál es ¿Cuál funciona? Porque, dos animales iguales. O sea, podemos poner dos bueyes, dos burros. Imagínate, ¿viste los trineos del Ártico? ¿Qué ponen? Vacas, osos y gatos. Todos juntos. ¿No? ¿Sí o no? No, ponen todos animales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el secreto? Bien, ¿por qué? Porque tienen la misma fuerza, porque tiran parejo, ¿sí? Y están pensando todos lo mismo para el mismo lado. O sea que los entrenan. A los bueyes con una cañita le dicen anda para acá, anda para allá. Es increíble. Con una cañita, dos terribles mastodontes. Ahora, es importante esto. La Biblia dice que no nos podemos unir, ¿sí? Los que no son cristianos con los que no somos cristianos. Y no habla solamente del casamiento, que es re importante. Si vas a planear toda tu vida, no lo hagas con un no cristiano si sos cristiano. ¿Por qué? Porque no van a tirar para el mismo lado. ¿Por qué? Y porque uno va a pensar, che, mirá, vos sabés que Dios me dice que yo tengo que guiar a mi familia por este lado. Y usted dice, ¿quién es Dios? Ya, empezamos mal. Es como que uno está afinado a 440 y el otro a 485. No van a sanar ni cerca. No van a tirar parejo. Así que lo primero que Dios te dice es, tener cuidado con quién hagas una unión permanente. A veces nosotros, no es solamente que nos unimos en matrimonio con personas que no son cristianas, sino que además hacemos negocios con personas que no son cristianas. O a veces tenemos más amistades en el mundo que amistades en el Señor. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque tus amistades tienen los mismos valores que vos, tienen los mismos propósitos que vos, tienen los mismos límites que vos. ¿Sabés qué va a pasar? Van a tratar de llevarte para su lado. Es como juntar una vaca con un perro. ¿Quién se lo va a llevar? Y eso también tiene que ver. Cuán fuerte estés en el Señor, te van a llevar para el lado o no. Por eso, lo primero que dice Dios es, no te juntes, no hagas amistad con el mundo, no hagas casamiento con el mundo. ¿Por qué? Porque es muy probable que te arrastre. Y esa es la primera cosa importante. Mira, que dice, el yugo desigual rompe la armonía espiritual. Claro, en ese mismo pasaje dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Satanás? Y te pone la exageración enorme, te dice, ¿y cuál es la respuesta en cada pregunta? Ninguna. ¿Y cómo puede ser que vos te juntes y que hagas lo mismo que hace una persona que no es cristiana? No tiene nada que ver con vos. Y es muy peligroso esto. ¿Por qué? Porque, me pasaba cuando era chico.
Yo era joven, adolescente, alguna vez lo fui. Iba a la escuela. Y mis compañeros me decían, che, vamos allá. ¿A dónde? A la casa de Pepito. ¿Hasta qué hora? Le decía yo. A tal hora. Bueno. Y ahí tenía que empezar a pensar, ¿quién era Pepito? Y era el borracho del grupo. ¿Qué iba a pasar en la casa de Pepito? Y si yo me metía en ese lugar, ¿qué iba a pasar conmigo? Siendo cristiano, ¿me iba a sentir bien? Si te sentías bien, ya estabas en problema. Claro. ¿No? Sí. Pero si no, por a veces la presión del grupo terminás haciendo cosas que no corresponden. Mucha gente empieza así con la droga, con la bebida, con el cigarrillo, o con ceder valores de Dios. ¿Sí? Y esto hablamos en la parte matrimonial, en la parte de amistades, en la parte de relaciones laborales. Hay que tener mucho cuidado hasta dónde llegas. Por eso es importante, ¿no, Sunay? El yugo del Señor, porque rompe la armonía espiritual. Mira, vamos a la segunda, la unión emocional. Y acá hablamos de darle las clavijas. Darle las clavijas. Bueno, pero el violín también tiene clavija. El bajo también y el cello también. Mi nena toca el cello, mi señora también. Ahora, ¿para qué sirve ajustar las clavijas? Para afinar. ¿Qué es afinar? Eso es importante. A verlo. Afinar es tener el tono correcto. Y la nota. Muy bien, tener el tono correcto. Bien, ya dijimos, hay que tener, vamos a afinar todo en la 440, ¿sí? No en 485 porque esos son el yugo de Dios. Ahora vamos a afinar, dice los corazones, con, ¿qué dice ahí? El fruto del Espíritu. Mirá, fíjate lo que dice este pasaje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mirá, ¿esto de qué habla? ¿De qué habla? De que el hombre y la mujer van a ser una sola. De armar una familia, ¿no? Ahora, una sola carne, que voy a agarrar un trozo de un trozo mío y agarro, mi amor, vení que te coso. Entonces, nos cosemos juntos. Y estamos, como dicen ahora, cosidos. ¿Es eso? No. ¿Qué tiene? Entonces, ¿por qué es una sola carne? Porque, ¿sabes qué? En el matrimonio, ¿qué compartís? ¿Tu relación? Bien, una relación afectiva. Te quiero, te amo, como todas las canciones de amor. ¿No? ¿Pero es solo eso el amor? Una expresión de emoción que te lleva a tener mariposa en el estómago. Está en el servicio. Me están contestando más ustedes que yo, te digo. Espero que no se duerman. Bueno, mirá, una cosa importante. Acá habla de emoción, No. pero en carne encierra más cosas. Es una metáfora la carne. ¿Sí? Y es importante que pensemos esto. Mirá, que tenemos que estar unidos emocionalmente, pero la emoción relegada a la voluntad de Dios, ¿sí?, es distinta a la emoción del mundo. ¿Por qué? Porque la emoción del mundo, ¿qué hace? Hoy te quiero, mañana no lo sé. ¿No? Bien. Y la emoción sujeta a la voluntad de Dios es una emoción que primero prioriza al otro, que piensa en el otro, que ama al otro de una manera mucho más profunda que la que te muestra el mundo. Ahora, también tiene que haber en esto una necesidad de comprensión del otro. ¿Por qué? Porque somos robots. No. ¿Sentimos o no sentimos? Sí. ¿Y sentimos todos igual? No. Por ejemplo, yo no lloro, pero mi señora llora un poquito más que yo. Yo soy explosivo en algunas cosas. Y me he dado cuenta que ella también, pero no en las mismas. ¿Sí? Ahora es importante que comprendamos a la otra persona. Que sepamos saber cómo maneja sus emociones para que no saquemos lo peor del otro, sino que saquemos lo mejor del otro. Mira, yo te lo pongo de esta manera. Tengo a mi hija, que es una hermosa joven, que está pasando de la niñez a la adolescencia. Y su corazón es el mismo, pero sus emociones están cambiando. ¿No?
Y nosotros somos dos seres mayores que tenemos otro tipo de forma. Y adivinen qué. Todo el tiempo. ¿Sabes qué tenemos que aprender? Mirá, había un compañero nuestro que él decía, no, yo ¿sabes lo que hago? No pongo a pelear a los demás. Yo agarro, voy y veo cuál es la plumita suelta y la arranco. Y cuando hay sangre, el resto va arriba. No sé si se entiende. Que a veces nosotros encontramos esa debilidad en el otro, que sabés que si vos la picás ahí, se arma el hinchastre de sangre. Ah, ya sabés de lo que estoy hablando. Bueno, a veces los chicos lo hacen, pero ¿y los grandes no lo hacemos? No tenemos esa relación a veces de roce o conflicto porque no queremos aprender a manejarnos, a saber cuál es la emoción del otro y en vez de sacar lo peor, sacar lo mejor. Cuando hablamos de que somos una sola carne, hablamos de complementación. Yo soy una persona a veces fría, mi señora me complementa. ¿Por qué? Porque al ser frío a veces no me doy cuenta de las cosas. Y viene ella y me dice, che, ¿vos sabés qué pasó esto? Ah, bueno. Entonces hay que ir por este lado. Y tenemos que aprender a complementarnos, a ser una sola carne. Una sola carne con los valores del Señor. ¿Sí? Pero también pensar que aquello que vos tenés, cómo manejás las emociones, complementa al otro. Y es importante que aprendamos a descubrir cómo él cómo maneja sus emociones para que nosotros aprendamos a reaccionar. Por ejemplo, hay hombres que llegan a la casa y lo que quieren es 10 minutos de paz. 10, no te pido más, 10. Pero viene la mujer y le dice, che, ¿sabés qué pasó esto y esto y esto? Y el hombre no está escuchándole, está con sus 10 minutos de paz, quiero paz. Y la mujer, dale, ¿me entendiste? Hola, ¿qué? No, porque esto... ¿Y qué pasa? Como el otro no le escuchó, y ella siguió hablando, pero el otro no le escuchó y ella se enteró que no lo había escuchado, se enoja y terminan así, todos peleados. Sangre, como picoteado por la gallina. ¿Sí? Ahora, tenés que esperar. Si vos sabés que tu marido necesita 10 minutos de paz, déjalo 10 minutos de paz. Que llegue y después te siga con el problema. O la otra, el otro no le da nunca bolilla. Y la mujer, no, porque no sabe lo que me pasó. Y se pone a ver partido. No, ¿por qué esto? ¿Qué? No me entendés. ¿Qué? No sé si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A veces los hombres estamos demasiado desconectados de la mujer. Cuando en realidad tenemos que pensar, che, amor, ¿qué te pasa? Y escuchar. Y prestar un oído. Vas a ganar muchas veces más eso, de esa manera, que no escuchando. Tenemos que complementarnos. Tenemos que pensar en el otro. Mirá, una cosa importante es establecer un tiempo en el cual nos escuchemos. Hablar. ¿Qué pasa? Vos vas a ver que en este mundo donde tenés que llevar a los nenes para acá, para allá, lo mismo pasa con los pibes. Llegan y se ponen los auriculares. Y no te escuchan. Y por las dudas te suben el volumen al taco, cosa que tenemos que tomarnos un tiempo para escucharnos. Tenemos que tomarnos un tiempo para escuchar al otro y reaccionar a lo que te está diciendo. Está presente en la conversación. Una idea muy interesante es tener un tiempo de oración juntos. Un tiempo de oración juntos, familiar. Puede ser a la noche, donde vos le digas, bueno chicos, un motivo de oración cada uno, alguien quiere compartir algo que te haya, un motivo de alegría, algo que pasaste lindo en el día, alguna cosa negativa por la que quieras estar orando. Y terminamos un tiempo de oración. Y es muy importante eso. A la familia hace muy bien. Te unifica. Porque te hace entender qué es lo que le está pasando al otro. Y todo lo llevas al orden divino, al orden espiritual. ¿Qué otra cosa? Mirá. Esto es interesante. Dice, la unidad emocional requiere respeto por las diferencias emocionales. Lo que hablamos. No somos todos iguales. Tenemos que aprender a respetarnos. El fruto del espíritu es esencial para afinar las emociones. Y eso habla de algo personal e individual. ¿Se acuerdan cuáles eran los frutos del espíritu? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22. No vamos a poder estudiarlas todas, pero es importante que trates con el Señor de inculcar esto en tu vida para que luego lo puedas aplicar en las demás. Y después de que dice, bueno, la unión íntima entre la pareja es muy importante. No vamos a hablar mucho porque están los chicos, pero es importante. La tercera, la unión espiritual, el ritmo central del hogar. Mirá, ¿a alguien le gusta la batería? ¿Sí? ¿Te gusta solo la batería? Ahora, la batería sola en sí no es ruido, pero cuando la pones en una orquesta, hace toda la diferencia. Cuando la pones en un grupo de música, le da el ritmo, yo digo así, el latido que tiene que tener para que el que toca el bajo no se pierda con el que toca la guitarra y aquel que se durmió al del piano que se fue a pasear. Es el latido, el ritmo de la vida. Ahora, es importante esto. Mirá, ¿qué dice acá? Porque hay donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La pregunta es, ¿dice esto porque cuando se reúne la iglesia en mi nombre estoy en medio de ellos? ¿Dice eso? ¿Dice? 2 o 3. ¿Cuántos hay en tu casa? 3. ¿Cuántos hay? 4, por allá, 3 y allá. ¿Aplica esto? ¿Aplica esto o no? ¿Sabés qué? A veces no lo vemos en la realidad, no lo podemos imaginar, pero cuando vos estás en tu casa y está tu hermano, tu hermana, ya está. Si hay 2, ya está. ¿Qué dice la Biblia? Dios está en medio de ellos. Yo te lo pongo en esta situación. Cuando vos estás cantando coros en tu casa, ¿está Dios? Sí. Cuando estás leyendo el devocional, que es hermoso, ¿está Dios? Sí. Cuando te estás peleando con tu hermana, con tu mamá, con tu papá. Sí. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Está Dios ahí? Y cuando vos estás adorando a Dios, ¿qué piensa Dios? Miren a mi hijo, qué hermoso hijo que tengo. Y cuando te estás peleando con tu mamá, con tu papá, con tu marido, ¿qué está pensando Dios? Porque no nos damos cuenta de esto, pero Dios está ahí, en medio nuestro. Y es importante que aprendamos que tenemos que pensar que Dios está con nosotros. Y que es importante que nos demos cuenta que está todo el tiempo con nosotros. Y que tenemos que entablar una relación con Dios. Y que la relación con Dios tiene que afectar a nuestra relación familiar. ¿Por qué? Porque yo te lo pongo de esta manera. ¿Puede ser una familia cristiana sin Cristo en la familia? ¿Puede ser una familia espiritual sin el Espíritu dentro de la familia? No. ¿Y cuántas veces parece que nosotros echamos al Señor de la casa? ¿Por qué? Por nuestras acciones. O porque no le damos el lugar al que necesita. ¿Lees con tu familia la Biblia? ¿Orás en tu casa con ellos? Y es muy importante porque al final de cuentas, ¿cuánto de Dios hay en mi familia? Y depende de cada uno de nosotros, no solamente de papá o mamá, de todos. Está bueno que te vengas preparado para la reunión. ¿Qué traes? La Biblia. ¿Qué más? Ropa. Bueno, ropa, sí, no venga desnudo porque estamos en el horno. Pero a lo que voy es lo siguiente, para la iglesia te preparás, pero en realidad, yo hoy hablaba con un hermano y decíamos, bueno, que agarren la Biblia en la reunión es importante, pero más importante es que agarren la Biblia ¿en dónde? En la casa. Porque si no, lo único que estás haciendo con la Biblia acá agarrada es aparentar. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es leer tu Biblia en la casa. Es muy importante. Muy importante. Pero no solamente agarrar y leer la Biblia. Es compartir con tu familia. Es orar con tu familia. Es memorizar con tu familia. Es pasar tiempo con el Señor en tu casa. ¿Y qué pasa? ¿Sabes cómo cambia esta situación? Cuando en serio nos ponemos a pensar de que Dios está en medio nuestro y lo traemos al presente en nuestra familia, abriendo la Biblia, hablando con Él,
en oración con nuestra familia. ¿Cómo? Ora en los alimentos. ¿Orás en tu casa por los alimentos? ¿Le das gracias a Dios por aquello que Dios puso en tu mesa? ¿Orás por los problemas que tenés en tu familia? ¿Resolvés los problemas con Dios en el medio? ¿Tomás decisiones con Dios en el medio en tu casa? ¿Lees la palabra? ¿Aprendés de Él juntos? Pero no solamente vos, compartiendo con el resto de la familia. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque traes a Dios a la familia. Y nos ponemos con el ritmo correcto. Si Dios no está en medio nuestro, cada uno va a tirar por su lado. Y es muy feo cuando ves que la familia se divide. ¿Por qué? Y porque te gana el mundo. Porque, ojo, tenemos un enemigo alrededor nuestro, que quiere lo peor de nosotros. Vamos a seguir. La presencia de Dios es la clave para la armonía de la familia. Establecer un tiempo diario con Dios mantiene la dirección espiritual. ¿A dónde querés ir? Y si le preguntas a Dios, Él te va a decir. Si no le preguntas, a cada uno por su lado. Vamos a la siguiente. La unión económica. Administrando con sabiduría y honrando a Dios. Es un tema esto, porque se habla poco en las iglesias acerca de... Mirá, ¿qué dice este pasaje? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es muy interesante porque este pasaje, ¿sí? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, normalmente lo usan en pedacitos, ¿sí? Pero el que lo dice es Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? ¿En dónde? Estaba preso. Estaba preso. Y las cárceles romanas no son como las de acá. En Junín, que es de donde mandan todos los presos de San Martín, comen de roticería. Bueno, es mejor ser preso que afuera. Porque come bien. Pero en ese lugar no era. Ahora, él que decía, mi Dios, pues, suplirá. Bueno, eso habla de que Dios a los cristianos les provee. Y la de abajo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tu lagar rebosaremos. Esta es una frase antigua, lo único que dice en realidad es, sé generoso con Dios y Él va a ser generoso con vos. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Si vos ponés $100, Dios te va a dar $10.000. No funciona así. Ahora, el concepto es esto. ¿Dios te puede proveer? Sí. Sí, Dios te puede proveer. Sé generoso con Dios. Y otra cosa que no puse acá es que Dios en toda la Biblia nos habla de que debemos ser buenos administradores. ¿Sí? ¿Qué es un administrador? ¿Alguno es administrador acá? ¿Vos? De consorcio. De consorcio. ¿Es tu edificio? ¿Tu cabaña? ¿De quién es? De los consorcistas. De los consorcistas. Si vos tenés un dueño arriba, ¿no? Y vos tenés que administrar. Si vos derrochás, ¿qué te dicen? ¿Te rajan? ¿En serio? Qué bárbaro. Si vos te gastás toda la plata en vos, ¿qué pasa? Te rajan. Si vos le regalás toda la plata a tu vecino, ¿qué hacen? Te rajan. Y si vos le regalás la plata a tus parientes, ¿qué hacen? Bajan y me investigan. Ah, bueno, también, y te meten preso si pudieran. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre ser dueño y ser administrador. El administrador es el que no es dueño, que tiene que administrar lo que no es suyo y lo tiene que administrar eficientemente, ¿sí? Fielmente. Es muy linda la parábola de los talentos, en la que Dios le da a distintas personas ciertas cantidades de dinero y dice que después el padre de familia viene a pedirle cuentas. Y el que produjo y el que multiplicó le dice, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y después viene el último y dice, mira, yo sé que vos no eras bastante difícil y duro con las personas. ¿Qué hice? Agarré lo que me diste, lo enterré y acá está, tomá. ¿Y qué le dice? Eres un siervo malo y negligente, inútil. Porque vos sabías que tenías que multiplicar y no lo hiciste. Y en nuestra vida familiar, también somos administradores. Porque la Biblia que dice que aún nuestra vida
¿De quién es? De Dios. Así que, ¿sos dueño de tu vida? ¿Sos dueño de tu casa? Ah, sí, soy dueño. Sí, ponele, está a nombre tuyo. Por un tiempito. Pero ¿sabes qué? Con todo lo que vos sos y con todo lo que tenés y con lo que hiciste con tu familia, dice la Biblia que vas a rendir, cuentas. Y esto es muy importante porque nos habla que familiarmente todos tenemos que ser administradores. Y los chicos también. ¿Por qué? Porque tienen que ser buenos administradores de su tiempo en la tele, porque a veces derrochamos el tiempo en la televisión o en las redes sociales. Los grandes también, no están exentos, los nenes no solamente usan las redes. Pero ¿no tendrías que estar estudiando en vez de usar las redes sociales? ¿No tendrías que estar haciendo tu tarea? El otro día tuvimos una discusión con una persona. Le digo, ¿tenés tarea? No. Bueno, mostrame la carpeta. Ah, no, sí tengo tarea. No voy a decir el nombre de nadie. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta que se nos escapa el tiempo de las manos, que es el regalo más grande y asombroso que Dios nos dio. Y se nos escurren las manos. Tanto mamá como papá como los demás tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, ¿sí? A veces pasa que en la familia viene el papá y dice, no, mirá lo que tengo acá. Y viene y se compró, qué sé yo, ponele. Se compró un chiche último modelo para el auto, ¿sí? Un estéreo con control táctil y con velocidad, control crucero para poner en el volante. ¿Y tenías que hacer ese gasto? Y mira, tengo el lavarropas roto. ¿Qué tendrías que haber gastado? En el lavarropa. Pero está re bueno porque ahora tenemos música y podemos conectar los celulares. Pero tendrías que haber gastado en el lavarropa y no en el auto. Y a veces nos manejamos así y no somos buenos administradores. Por eso es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Que seamos buenos administradores de la mano del Señor de aquellas cosas que Él nos ha dado. Mirá, la economía familiar debe estar debajo de la autoridad de Dios. Honrar a Dios con las finanzas crea paz y estabilidad. Mira, una cosa importante. Cuando tenés deudas en la casa, ¿estás tranquilo? Bueno, hay gente que sí, no puedo. Es terrible. Conozco una persona que tiene $1,5 millones en deuda y está re tranquilo. Hasta que lo vengan a buscarlo. Pero no podés estar tranquilo con deudas. Y eso es algo práctico. La Biblia dice, no tomes prestado. En Proverbios. La otra que dice es, no construyas una casa si primero no calculaste el costo. A veces nos embarcamos en proyectos asombrosos sin pensar en lo que vamos a tener que ponerle. Y después no, caemos en el pozo de las deudas. Y la verdad que eso además en la familia llega a romper vínculos. ¿Por qué? Y porque yo te dije que no te metieras en eso, ¿no viste que estás ahí? Bueno, y te metiste igual. Por eso es importante, honrar a Dios con las finanzas crea paz. Y estabilidad, que esa es la otra, muy importante. ¿Sí? Por eso es bueno, mirá, cosas prácticas, hace un presupuesto en tu casa. ¿Sí? Hace un presupuesto de lo que vas a gastar en el mes. Está bien, es Argentina, tenemos inflación, hay un montón de cosas que pasan, pero hace un presupuesto y no gastes más de lo que tenés. Vas a ver que te va a rendir. Importante. La que sigue, unión educacional. Ahí puse, a mí tengo un problema con esto, porque no puedo leer partituras. Para mí, estoy bloqueado con eso. Ahora, ¿qué pasa si aprendes a leer partituras? ¿Sabes qué tocas? Muy bueno, sabes qué tocas. Y además, si estás en una orquesta, todos tocan coordinados. ¿Sí? Porque en realidad es el lenguaje de la música, la partitura. Ahora, fíjate esto, mira, ¿qué dice ahí? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros a veces entendemos la educación como agarrar, mandar a los chicos a la iglesia y mandar a los chicos a la escuela. Y se acabó el problema. ¿Es eso la educación? Es un tema eso.
Porque lamentablemente vivimos en una sociedad en la que en la escuela le están enseñando cosas contrarias a Dios. Y es un problema eso. La otra es, vos vas a empezar a ver que los chicos, inclusive algunos cristianos, están empezando a hablar con malas palabras. Están empezando a insultar. Yo viajo en colectivo. ¿Sabes cuán pocas personas le ceden el asiento a una persona mayor? Es increíble. Ahora, ¿eso dónde se enseña? En la casa. Tengamos cuidado los cristianos, porque a veces confundimos la información con educación. La educación es, anda a hacer tu cama, corazón. Tenés la cama deshecha. Ordena tu pieza. Eso es educación. No le respondas mal al abuelito. Respondale bien. No le alces la voz a tu mamá. Ah, pero vos lo haces. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Sí? No digas malas palabras. Levantá la cuchara del piso. No se la tires al abuelito. No te pelees con tu hermano. ¿Vieron que son cosas tontas? Pero eso es educación en casa. La otra es, vamos a orar. Vamos a ir a la iglesia. Yo tenía a mi abuelo, que cuando mi mamá no quería ir a la iglesia, mi abuela decía, Miguel, decile a la nena que vaya a la iglesia. Nena, anda a la iglesia. ¿Y sabes qué hacía él? Se quedaba en la casa. Ojo con eso, porque también es educación. Es importante. Sé generoso con el vecino. No lo mates cuando lo tenés que matar. Porque a veces nos peleamos los vecinos, ¿no? Pero ¿sabes quién está atrás mirándote? Están ellos. Y eso es educación. Es muy importante. Y de paso, mamá y papá tienen que ser los que educan a sus hijos en la palabra de Dios. Por lo tanto, educate vos para poder educar a tus hijos en el Señor. Hay una cosa que es muy linda. Los chicos memorizan los versículos. ¿Memorizan cada versículo? Yes. ¿En una hora con Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se llamaba así? No, conecta. Conecta. Ahí está. ¿Memorizan versículos? Sí. ¿Tienen premio? Sí. Muy bien. ¿Los papás memorizan? No. No dan premio. Porque no les dan premio. Bueno. Tiene que ver. Tenés que estudiar. ¿Eso qué tiene que ver el premio? Muy bien. Bueno, los papás tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que memorizar la Biblia. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando y educando a nuestros hijos. Y a nosotros nos hace bien memorizar la Biblia y aprender de la Biblia. Y si podés, hay algo que es muy útil, muy lindo, que se llama el devocional, en la que pueden participar tus hijos también. No te lo pierdas de educar a tus hijos en el Señor. Porque no es solamente que vengan a la iglesia a conéctate con Jesús y aprendan todo lo maravilloso que es Dios y después en casa no entiendan nada porque nosotros no tenemos nada que ver con Dios en la vida y en casa. A veces esa desconexión entre el mensaje de la iglesia y el mensaje de casa hace que los chicos se rebelen y terminen en la secundaria y en la universidad yendo al mundo. Y es una advertencia muy grande. Por eso dice, instruye al niño en su camino, el camino del Señor, y después mirá en qué es bueno tu hijo y ayúdalo a que sea mejor. ¿Por qué? Porque a veces queremos que sea médico porque yo no fui médico y porque me frustré y quiero que sea médico. Y el pibe no tiene ni, no le gusta, ve sangre y se desmaya. Mirá eso, porque es importante para el futuro de tu hijo. Bueno, mirá, dice, los padres son los responsables, ¿qué dice ahí? De discipular. ¿Sabes qué? No dejes la educación de tus hijos espiritual solo a la iglesia. Edúcalos vos. Pero para eso tenés que educarte vos. Consistencia en los principios crea seguridad. Seguridad en el hogar. No sé si alguna vez viste un matrimonio en el cual uno es del Señor y el otro no. ¿Sabes qué pasa con los hijos? Es muy difícil en el medio porque no saben a quién darle bolilla. Si a la mamá o al papá que está yendo a la iglesia, o a la mamá o al papá que está en cualquier parte, hasta en el bar. ¿Sí? Es muy loco. Eso pasó en la casa con mis abuelos. Mis abuelos paternos, mi abuelo era un tiro al aire, terrible. Y mi abuelo iba a la iglesia, mi abuela. ¿Sabés qué pasó en el medio? Estaba mi papá y mi tía. Y mi papá se fue al mundo y mi tía se fue a la iglesia.
Después con el tiempo, gracias a Dios, mi papá volvió. Pero le costó 32 años. Es mucha pérdida de tiempo. Mira, la que sigue. A ver. Repasando, ahí está. Terminamos. ¿Qué dice? El yugo desigual interrumpe la armonía espiritual, pero la identidad en Cristo da un propósito común. La unión emocional requiere comprensión y fruto del Espíritu para manejar las diferencias. Unión espiritual, la oración y la búsqueda de Dios en la familia son esenciales. Unión económica, administrar con sabiduría y honrar a Dios en las finanzas. Da paz y estabilidad. Unión educacional, discipular a los hijos consistentemente según los principios de Dios, da seguridad. Y la armonía familiar refleja el poder transformador del Evangelio. Ojalá que por lo menos te hayas llevado algo en tu vida. Analiza cómo está tu familia. Te corresponde a vos, no al otro. Y tenés que empezar a cambiar cosas, a mejorar cosas, a ver si estás con el rumbo correcto, si hay armonía o no en tu familia. Y bueno, busca estos consejos para llevarlos a tu vida, a tu familia, y para que vivamos familias que realmente honran a Dios con la vida familiar. Te invito a tener una oración para terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque en tu palabra tenemos consejos sabios, pertinentes, útiles para nuestra vida hoy. Señor, que aprendamos a evaluar nuestra vida, a evaluar en nuestra familia, ver qué es lo bueno y celebrarlo, ver qué es lo que no es tan bueno y mejorarlo. Para que podamos ser padres, ser madres, ser esposos, ser abuelos también y abuelas, ser hijos e hijas y ser nietos, que en unión familiar y en armonía te estemos dando la gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.